¿Listo? Entonces damos inicio a nuestra clase de geometría. Entonces lo primero pues abrir nuestra cartilla en la actividad número 2 y esa es la página 35. ¿Listo? Entonces todos porfa abrimos la cartilla en la página 35. Eso, entonces si todos abrimos ya la página, entonces Isabela, espera que yo soy la que inicia. Señora, Ya. Entonces me vas a ayudar a leer lo que dice de los triángulos, la definición. ya va. Página 35, por favor. Profe, página 35. Sí, señorita. Sí, página 35. Los triángulos son figuras planas que tienen 3 lados, 3 ángulos internos y 3 vértices, pero no tiene diagonales internas. Eso. Entonces, Lados son los espérame, segmentos sé, Isabel. Entonces, ¿qué es lo que acaba de decir Isabela? Un triángulo tiene cosas importantes, las cuales son lados, triángulos, lados, vértices y ángulos. Entonces, ¿cuáles son? Van a mirar, entonces yo se los voy a ir demarcando. Entonces, ¿cuáles son los lados? Cada uno de los lados pues, son los segmentos que hay en la figura. En este caso, obviamente, son 3 segmentos. ¿Listo? Dime, Valentina. ¿Cómo es un Espérame. Profe, es Listo. que se te escucha muy entrecortado, entonces no entendí lo que estabas diciendo. Listo. Ni nosotros. Sí, Bueno, es verdad. entonces, Un estábamos triángulo. hablando Un triángulo. de que el triángulo tiene 3 lados. ¿Cuáles son los lados? Cada uno de los segmentos que tenemos ahí. ¿Listo? Cada uno de esos segmentos van a ser los lados. Entonces, ¿cuáles son los vértices? Recordemos que los vértices serían todas las esquinas. Entonces, en esta tenemos una esquina, bueno, pero es de otro color. Tenemos una esquina y otra esquinita. Normalmente eso no le decimos esquina, pero pues es para que ustedes me entiendan un poco más. Los vértices, la definición es que es donde se unen dos segmentos, es el punto donde se unen dos segmentos. Entonces, tenemos 3 vértices. ¿Cuáles son los ángulos? Entonces, los ángulos son todas las aberturas internas. Entonces, más o menos donde haya un vértice, hay un ángulo. Entonces, tenemos un vértice, 2 y 3. Entonces, según lo que estaba leyendo Isabela, el triángulo tiene 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. ¿Listo? Eso. Entonces, Gabriel, me vas a ayudar a leer acá donde te estoy señalando, donde los triángulos se clasifican en. Profe, no se te escucha nada, se te escucha muy entrecortado. Gabriel, ayúdame a leer donde dice los triángulos se clasifican en. Señora, Que ayúdame a ¿ayúdame a leer leer a dónde? donde dice los Bueno, triángulos se clasifican los en. triángulos se, Listo, lee. los triángulos se clasifican en los triángulos se clasifican en
Esquiláteros. Equilátero. Isósceles. Señora. Sí, equilátero, es que dijiste Escucha nada. esquilátero. Equilátero, isósceles y escaleno, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Sí. Entonces, lo que quiere decir eso es que según la medida de los lados, tenemos estas tres clasificaciones. El equilátero es aquel que tiene todos sus lados de igual medida. O sea, todos los lados miden lo mismo. Entonces hago un dibujo. Entonces, ese que acabé de dibujar sería un equilátero. ¿Cuál es el isósceles? El que tiene solo dos lados con la misma medida. Entonces, nuevamente. Y el escaleno es el que tiene todos sus lados de diferente medida. Entonces, ¿listo? Entonces, esa podría ser, entonces, equilátero, todos sus lados iguales, isósceles, solo dos lados iguales, y escaleno, tres lados iguales. ¿Listo? Entonces, Valentina, ¿cuál es la medida según los ángulos? Entonces, acá donde estoy señalando. Entonces, según los ángulos, ¿cómo es? Señora. Donde estoy señalando, según los triángulos se clasifican según los Señora, ángulos, es ¿cómo? que se te escucha muy entrecortado. Que los ángulos se clasifican según los ángulos, ¿cómo? Los triángulos. Entonces, lee acutángulo, ¿Leo ahí? sí señora, Bueno. Ángulos. Acutángulo, rectángulo y optásángulo. Obtusángulo. obtusángulo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá abajo, entonces, esa se pueden evidenciar mejor en el primer punto de la actividad. Entonces dice, colorea distintos tipos de triángulos según la medida de sus lados. Entonces, el rectángulo, si nosotros nos damos cuenta, son los que tienen en el vértice un triángulo rectángulo. Entonces, esto que vemos acá, esta línea, esta esquina, es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, por eso esto recibe un nombre triángulo rectángulo. En acutángulo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos sus ángulos son agudos, entonces todos son ángulos agudos. Y en obtusángulo es que tiene un ángulo obtuso. ¿Listo? Entonces, según esta instrucción, vamos a colorear cada uno de estos triángulos. Entonces, Hanna, ¿de qué color debería yo colorear esta de acá, el que estoy señalando? Señora teacher, ¿Qué color voy a colorear ese triángulo que estaba señalando? Mira, de amarillo, rojo. teacher, es que está muy entrecortado, no se te entiende. Hanna, ¿de qué color voy a colorear ese triángulo? ¿De amarillo, rojo o verde? ¿De qué color? David Ruiz, ¿puedes hablar? David Ruiz, ahí no tienes silenciado. Habla.
No, no te escucho. Bien, ¿de qué, Miss, de no qué? se te escucha nada y ni siquiera se te entiende. Ya miro entonces ahorita. ¿De qué color iría este que estoy señalando? ¿De amarillo, rojo o verde? No te entiendo. Listo, ya miramos entonces. Te oyes muy distorsionado. Listo. Espérenme un segundo. Listo. ¿Me escuchan mejor? ¿Sí? Listo. Entonces va a continuar. Entonces, chun chun, acá. Entonces estábamos diciendo que según la medida de su ángulo, tienen tres clasificaciones. Triángulo rectángulo, triángulo acutángulo, triángulo obtusángulo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Mirar cuál sería el ángulo que corresponde a cada uno. Entonces, por ejemplo, Lian, ¿de qué color sería ese? Activa tu micrófono y me dices de qué color sería el que estoy seleccionando. Teacher. No. Amarillo, porque es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Y así miraríamos cada uno y observaríamos de qué color es. ¿Listo? Eso en el segundo Sí, punto. Entonces señora. tenemos que mirar de qué color es e ir coloreando pues según la medida. Vamos al segundo punto. Entonces, Ay. entonces, en ese punto es sencillo, pero es de tener atención. Dice, ¿cuántos lados? Entonces yo cuento los lados, ¿cuántos tiene? Entonces hago, por ejemplo, el primero. Entonces, lados, este va a tener tres lados. Ángulos iguales. En este caso, como es un acutángulo, tiene dos ángulos iguales. Ángulos rectos. ¿Tiene ángulos rectos este, Gabriela Rairán? Prende el micrófono. ¿Este triángulo tiene ángulos rectos? Entender. Tiene tres. ¿Tiene ángulos rectos? Sí. No, señorita, no tiene ángulos rectos. Recordemos que los ángulos rectos son uno vertical, son verticales. Entonces, ¿alguno tiene un ángulo de estos? Sí, ese primero Tiene tiene uno. ángulos. Ninguno. Tiene uno aquí Entonces, abajo. no, no tiene ninguno, Gabriela. Ese primer triángulo no tiene ninguno. Entonces, yo pongo que ninguno o cero. ¿Listo? Entonces, Gabriel Ramírez ya participó. Juan Manuel. Entonces, en ese caso, este triángulo, ¿cuántos lados tiene? Habla.
No te escucho. Ya el micrófono está activo. Tienes 3. ¿Cuántos ángulos iguales? ¿Tiene ángulos iguales? Sí, sí. Sí, no tiene ángulos iguales. ¿Y tiene ángulos rectos? O sea, alguno que sea de esta forma. No, no es cierto. Entonces tiene 0. Listo. Bethany. Bethany. Prende el micrófono. Listo. Ese triángulo, ¿cuántos lados tiene? Señora, Ese tercer triángulo, ¿cuántos ángulos, cuántos lados tres. tiene? 3, eso. ¿Ángulos iguales tiene? Eh, No tiene. no. ¿Tiene ángulos rectos? Así como el azul tiene ángulos rectos este. ¿Sí? Sí, ¿Cuántos? sí. ¿Cuántos? Uno. Uno, sí señora. En ese caso ese tiene uno. Uno. Bien. Sarai, prende el audio. Listo. ¿Cuántos lados tiene este triángulo? Mm, ¿Cuántos lados tiene? tres. 3. ¿Ángulos iguales tiene? Mm, Uno. Uno no, no tiene. Ah, Y ángulos rectos, así como este azulito tiene este, ¿tiene ángulos rectos? no, Dime. no, no, la No verdad. tiene. No tiene, entonces No. 0. Entonces, Tomás Giraldo, prende el micrófono. Listo. Ese primer triángulo, ¿cuántos lados tiene? Tres. 3, señor. ¿Cuántos ángulos? Tiene cero. No, Nada. tiene 2 iguales. Ay, sí. Ya se los muestro. Tiene este y ese acá. Los dos de abajo son iguales. ¿Y ángulos rectos tiene? No, señora. No, No, señora. entonces 0. Así debemos tener el cuadro. Entonces me imagino todos muy juiciosos a medida de que estamos hablando, estamos completándolo. ¿Listo? No, Entonces, señora. ay, Dios mío, ¿por qué no? 2 minutos para que lo completemos rápido, la velocidad de la luz. David Ruiz y Santiago Álvarez no tienen video. Listo. Ahora sí los veo.
¿Listo? ¿Ya terminamos de escribir eso? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Listo. Como ya todos tenemos ya ese segundo punto, entonces puedo borrar para continuar. Ya se borró el tablero. Listo. Entonces dice, observa los siguientes triángulos y marca con una cruz en las casillas correspondientes. Entonces dice, triángulo equilátero, el primero ya está. Entonces la figura 1 es un triángulo equilátero y un triángulo acutángulo. ¿Por qué un triángulo equilátero? Porque todos sus lados miden lo mismo. Y acutángulo porque tiene ángulos agudos. ¿Listo? Entonces, a ver quién no ha participado. Juanita, niño. ¿Dónde está? Ay, Dios mío. Listo, Juanita. Entonces me vas a ayudar ya para terminar. Entonces, el segundo triángulo. ¿Tiene lados iguales? ¿Miden lo mismo? Tiene dos lados iguales. Sí, sí tiene. Sí tiene. Entonces es un triángulo isósceles, ¿no es cierto? Ahora, ¿tiene un ángulo recto? ¿Un ángulo o un ángulo obtuso? ¿O cómo son cómo es este ángulo de acá? Este de Un acá, ángulo recto. un ángulo recto. Quiere decir que es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces ya sigamos con Esa. Mayra y ahorita Samara de últimas. ¿Eso? Entonces, Mayra, el tercer triángulo, ¿tiene todos sus lados iguales? ¿O solo dos o solo tres? Todos los lados iguales. Tiene dos lados iguales, sí, señora. Quiere decir que es un isósceles, ¿no es cierto? Porque tiene todos laditos iguales. El tercero, entonces, tiene ángulos agudos, tiene un ángulo recto o un ángulo obtuso que es más grande. No. ¿Cómo son los Agudos. ángulos agudos? Entonces, como son agudos, es un acutángulo, ¿no es cierto? Porque son ángulos agudos. Entonces, Mayra apaga el micrófono y lo prende Samara. ¿Listo? Entonces, Samara, el último. ¿Tiene lados iguales o todos diferentes? Todos diferentes. Entonces, es un escaleno. Se llama escaleno cuando todos son diferentes. Tiene ángulo obtuso, agudo o recto. Ese ángulo de acá, ¿cómo es? Uy, agudo, obtuso o recto. Agudo. Agudo, ese triángulo, ese parte, ese ángulo que estoy señalando es agudo. Obtuso. Es un obtuso, sí señora. Entonces se llama el triángulo obtusángulo. ¿Listo? Entonces esa sería la última parte de la actividad. Entonces, 2 minutos para que porfa consignemos o pues tachemos y yo vi que muchos estaban ya tachando en el libro. Entonces, muy bien. David Ruiz, ¿tienes alguna pregunta? Prende el micrófono. A ver si ya te escucho. ¿Me escuchas, Tish? Sí, te escucho fuerte y claro. Es que yo me quedé atrasado. Entonces, ¿me los puedes repetir? ¿Cuál te quedaste atrasado? La actividad 1 y la actividad 2. La 3 ya la hice contigo. Ah, bueno. En la actividad 1 lo que tienes es que mirar las figuras que ya están
y mirar cuáles se parecen según pues el triangulito. Hay unos que son rectos, obtusos, hay unos agudos. Entonces mira los dibujos y vas coloreando según corresponda. En el segundo tienes es que poner las cantidades. Si quieres igual ahorita apenas suba el video lo puedes mirar para que te ayudes a guiarte con las cantidades. ¿Listo? Bueno, ¿Quién está gracias. diciendo teachers porque no levantaron la mano? Listo, entonces. Listo. Entonces, chiquitos, ¿qué vamos a hacer? Ya como digamos, trabajamos juntos la actividad uno y 2, perdón, 2 y 3, sería completar la actividad uno, me envían el soporte de esa actividad y hasta ahí terminaríamos. Recuerden que en ajedrez estamos trabajando el juego por la página que pueden encontrar en la planeación. En la planeación está el link de la página para que podamos jugar contra el computador. La idea es que ojalá le ganemos al computador y cada vez que vayamos ganándole, vayamos subiendo de robot, o sea, de nivel. ¿Listo? Tomás, prende el micrófono. Profe, digamos si puedo trabajar con alguien de la casa. Perfecto, también sirve. Pero ¿Dónde está el también me gustaría que jugaras con el computador, con ese porque también es chévere porque te va guiando a dónde puedes mover y demás. Entonces va reforzando las posiciones. ¿Listo? Eh, para responderle a Hanna, el link está en cibercolegios. Cuando ustedes se meten a cibercolegios, a la planeación donde está, te metes a las clases como si te fueras a meter a la evaluación y ahí muestra la planeación. En esa planeación está el link para que puedan ingresar. ¿Listo? Bueno, En la asignatura, sí señora. En asignatura teacher, está en ajedrez y en ajedrez está. Señora, ya terminé la tarea. dime Hanna, ¿qué habló? ¿Qué tenemos que decir si ganamos? No, ¿Sí? pues digamos que la gracia Yo es ya que vayas terminé la tarea, avanzando. Ani. ¿Listo? Listo, Ani, ya te escuché. Dime, Gabriel Ramírez. Teacher, yo ya terminé la tarea. Ya te escuché, Ani. Gabriel, prende el micrófono, háblame. Profe, o sea, No te escucho. una pregunta, Dime, una pregunta. Cuando vayamos a jugar, te ¿cómo pausas. hacemos? Es que a mí solo me deja jugar con... Estás silenciando el micrófono y te estoy escuchando a la mitad. Profe, una pregunta. Otra vez. Yo ya terminé. Profe, una pregunta. ¿Cómo es que jugamos contra más robots? Es que a mí solo me deja jugar contra uno. Vas avanzando de nivel, espérame. Espérame, ya le. Ah, bueno. Va a compartirles pantalla. Teacher, nuevamente. ¿podemos jugar ajedrez? Sí, pueden jugar ajedrez. Mira, les voy a intentar mostrar. Teacher, Espérame, Ay, me quedé congelada. Teacher, una pregunta. Señora, ¿Algo en tu cartera es obligatorio? sí, la idea es que Hable uno a la vez. listo, mire, entonces porfa chicos hagan silencio un momento, ya les termino de explicar. En este link es donde van a encontrar el juego. Entonces dice chesskids. Y lo demás. Ahí ustedes pueden encontrar acá a los robots. Entonces van a empezar con el primer robot. A medida que ustedes vayan avanzando, pues les va a dejar avanzar con cada uno de los robots. Entonces, porfa, inicien con el primero. Si ya, digamos, jugaron muchas veces y ya le ganaron más, por ahí unas 10 veces y le ganaron las 10, entonces ahí sí pasamos al segundo robot. Y a medida así vamos subiendo, pero porfa, inicien desde el primero. ¿Listo? Ahí está el robot. Para que podamos jugar. Pues dime, todos pueden jugar. Si tienen con quién jugar en la casa ajedrez, pues jugamos con quien tengamos en la casa. Si no,
podemos entrar a ese link y a ese link vamos a encontrar con quién podemos jugar. ¿Listo? Juanita Niño, te respondo tu pregunta ya. Teacher, Dime, ¿Ibas a preguntar? Juanita, ¿qué vas a mandar preguntar? evidencia. Pero Juanita, Se me olvidó. tranquila, listo. Entonces, porfa, no se les olvide enviar la actividad. Si nos puede Juegan, decir si en tienen, la página. Miss, dime, ¿nos puedes decir el link o la página? se llama, ya, se los voy a copiar en el chat de ustedes para que lo tengan, si pueden acceder al chat. Que nos Acá lo va a copiar en la el parte de chat. abajo dice chat, entonces se los voy a enviar, pero copienla rápido porque ya nos quedan 2 minuticos, entonces se cierra la sesión, ¿listo? Entonces copiémosla rápido. Tis, ¿por qué no los mandas en cibercolegios? En cibercolegios ya está el link en la planeación, ahí las pueden encontrar. Entonces ya están cibercolegios. Ahora sí ya entendí. Tis está silencia. Sí, regálame un momento que es que estoy acá en una que están llamando del colegio. Profe, te quería decir que si nos podemos desconectar para jugar el juego. Yo ya lo puse. Miss está silenciada. Dice, ya nos podemos salir para jugar. Ya acabé. Déjame ver algo. Chao. ¿Algo? Chao, Tis. Yo voy a jugar con el robot. Ahorita juego contigo, es que yo quiero practicar bien, es que no sé. Listo, chiquitos, entonces juiciosos ya saben la actividad que tienen que hacer, me envían porfa el soporte y por favor juegan en casa al ajedrez, no se les olvide jugar y participar, porque espero que cuando nos volvamos a ver estén súper pilos. Listo, Camilo, muy bien. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana juiciosos. No se les olvide mañana sus materiales de artes. Yo le Mañana. Chao, juiciosos.